Entonces, estamos empezando a hablar del método simplex. ¿Listo? Bueno, fíjense en una cosa particular, y es que nosotros tenemos nuestro modelo allí en caracteres verdes, ¿cierto? La función objetivo, si ustedes ven, es una ecuación, porque es una igualdad. Dice z igual a todas estas cosas, 3000 x1 más 5000 x2. Pero las restricciones en este caso son puras desigualdades. Quiero que vean que tenemos 3 restricciones, todas son de menor o igual, porque en este caso se refieren a un recurso que yo voy a usar y se va a agotar, ¿sí? Y el recurso que yo voy a usar es el tiempo de cada una de las 3 plantas. Recuerden que hicimos una restricción para tiempo de planta 1, otra para tiempo de planta 2 y otra para tiempo de planta 3. ¿Qué es lo que dice la primera restricción? Pues que cada vez que yo haga un lote de producto 1, voy a gastar 1 hora en la planta 1. Y la planta 1, todo ese consumo que yo haga tiene que ser menor o igual que 4 horas por semana. Eso es lo que tengo yo allí. ¿Listo? Vamos a hacer con el tiempo de la planta 3. Vamos a tomarnos esta restricción y la llevamos para aquí abajito. La usamos acá. Bueno. Entonces, fíjense en esto. Yo voy a decir que el tiempo de la planta 3 es un rectángulo. Apenas puedo hacer un rectángulo. Eso. Listo. Este rectángulo son las horas disponibles de la planta 3. O sea que este rectángulo tiene una longitud de 18. ¿Cierto? Bueno. ¿Qué pasaría si yo dijera que x1 es igual a 1 y que x2 es igual a 2? ¿Cómo sería el consumo, el uso de esas 18 horas? Entonces, fíjense bien, ¿cuántas horas se consumen por hacer x1? 3. Entonces, yo voy a hacer voy a imaginar, si esto es 9, como por aquí voy a imaginar que esto es 3. ¿Sí? Entonces, estas son 3 horas que se consumen para hacer x1. Para hacer x2, ¿cuántas horas voy a consumir? x2 vale 2, ¿cierto? Y el consumo es 2x2. Yo voy a decir que para hacer x2 consumo 4 horas. Y entonces este consumo está acá. Uy, cambiemos los colores. Digamos que todo lo que tiene que ver con x2 es rojo, así. ¿Listo? Bueno, y observen, a mí me quedan acá ¿cuántas horas? 11 horas, ¿cierto? ¿Esas 11 horas qué son? Porque esas no las consumió ni x1 ni x2. Esas horas, puesto de una forma coloquial, no científica, como ustedes me lo están diciendo, porque esa es la holgura, está bien, pero de una forma coloquial, ese es el tiempo que me sobra. Yo con esas 11 horas puedo hacer cualquier otra cosa, porque los lotes de x1 y los lotes de x2 sumados consumen 3 más 4 horas, 7, 11 son las que me están sobrando, ¿ya? Entonces, fíjense que la forma de convertir la desigualdad en igualdad es considerando el recurso que me sobra, ¿ya? La forma de hacer esto aquí, entonces, será que yo voy a decir que la restricción es 3x1. Ah, bueno, pero hagámoslo aquí debajo. 3x1 más 2x2 más S3 es igual a 18. Le he puesto 3 porque corresponde a la planta 3, porque es la tercera restricción. ¿Listo? Simplemente por eso. ¿Ya? Observen entonces que cuando yo vea las 3 restricciones,
necesito convertirlas en igualdades porque yo necesito ecuaciones lineales para poder resolver este sistema y despejar los valores de las cosas. Despejar con inecuaciones es muy complicado, mucho no se puede, son grandes regiones. Para poder llegar a despejar y encontrar valores de las cosas yo necesito ecuaciones. Y la forma de convertir una desigualdad de menor o igual en una igualdad es considerar también como un término adicional la holgura. ¿Sí? Entonces, voy a copiar esto por aquí abajito. Y le voy a agregar a cada una de las restricciones su respectiva variable de holgura. Entonces, fíjense, voy a llamar a S1 la variable de holgura de la planta 1, S2 la variable de holgura de la planta 2 y S3 la variable de holgura de la planta 3. En este ejercicio, si a mí me piden la interpretación física de S, yo diría que son las horas de S1 serían las horas de planta 1 que no estoy ocupando en la producción, las horas de planta 1 que me quedan de holgura, las horas de planta 1 que no necesito programar para producir X1 y X2. ¿Listo? Como si fuera un recurso que entre comillas me está sobrando. ¿Ya? ¿Qué falta por corregir allí? No, sí, y ahorita vamos allá. Pero en lo que acabo de escribir en verde, ¿qué falta por corregir? Yo estoy desde hace rato cacareando que quiero ecuaciones, tengo que convertirlas efectivamente en ecuaciones. Entonces, cambiemos estos signos de menor o igual por igualdades. Y si fuéramos a leerlo todo en palabras, podríamos decir que el tiempo que yo uso en la planta 1 para producir X1 más el tiempo que me sobra en la planta 1 tiene que ser igual a 4. Planta 3. El tiempo que yo uso en la planta 3 para producir X1 más el tiempo que yo uso en la planta 3 para producir el producto X2 más las horas que me sobren en la planta 3 y debe ser todo esto igual a 18. ¿Listo? Entonces fíjense que allí hay tanto una razón matemática de convertir la desigualdad en una igualdad para poder hacer operaciones, como una interpretación física. La interpretación física en este caso es que la variable que yo estoy agregando es la consideración explícita de las unidades del recurso que me van a sobrar, que no utilicé. ¿Listo? Bien. Entonces ahora sí, vamos como dice Giovanni, vamos a ver qué hacemos con la función objetivo. ¿Listo? Resulta que voy a bajar la función objetivo por aquí. Me voy a poner por aquí, a ver. Quiero que quede alineada con las otras. Así. Y acá. Bueno. ¿Qué pasa con la función objetivo? Observen que yo tengo ahí otra variable que tengo que encontrar con todas mis operaciones, que es la z. Sin embargo, fíjense que la forma, el lugar donde el signo está puesto está raro. Está diferente al de las otras. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Observen que... bueno, no. Ahora llego a ese punto que iba a decir ahorita. Pero yo quiero que la z sea una variable más para poder hacer las operaciones y encontrarla. Entonces, a mí me toca hacer lo siguiente, miren. Me toca decir que z más... no. Bueno, vuelvo. Me estoy enredando yo solo. Voy a hacerlo más bien en el renglón de abajo, para no borrar nada allí. Z menos 3000x1 más 5000x2 igual a 0. Menos. Sí. Sí, está bien, no se enojen. Lo corregimos. Ya. Observen que lo que hice fue mover unos términos del lado izquierdo al lado derecho. ¿Listo? O del lado derecho al lado izquierdo en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo quiero armar mi primera solución factible. ¿Sí?
Y cuando yo arme mi primera solución factible, debo tener en cuenta que si yo no hago producto X1 y no hago producto X2, pues entonces la utilidad es 0 en ese momento. ¿Listo? Pista de simplex. Yo siempre voy a tratar de armar mi primera solución factible pensando en que las variables de decisión sean 0. Es lo más fácil de armar. Porque observen, si ustedes hacen 0 unidades de X1 y 0 unidades de X2, fíjense que las ecuaciones se despejan solas. ¿Ya? Resulta que si yo no hago X1, me sobra todo el recurso S1. Entonces S1 igual a 4. Si yo no hago X1 ni X2, en el recurso 2 me da S2 igual a 12. O sea que si yo no hago nada, todos los recursos me sobran. Entonces yo voy a tratar siempre de armar la primera solución factible con S1, S2 y S3. Bueno, observen también que S1, S2 y S3 en este momento no están en la función objetivo. Razón simple y primaria es porque no hacían parte del planteamiento original del problema. Pero yo lo cambio también a otra pregunta y es, en este problema a mí me dicen cuánta plata me van a dar por cada unidad de recurso que me sobre, o me dicen cuánta plata me van a cobrar, a quitar, a generar de costo por cada unidad de recurso que me sobre. No. Entonces, ¿cuál es el impacto de C1, C2 y C3 en la función objetivo? 0. ¿Listo? Entonces, yo completo aquí. Más 0S1 más 0S2 más 0S3. Bueno, entonces, ojo. Yo voy a hacer acá. Quiero una página nueva. Pum. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Esto que yo acabo de escribir aquí se conoce como la forma canónica. La forma canónica. ¿Sí? La forma canónica de los modelos de programación lineal. La forma canónica para poder empezar a hacer el simplex. Entonces, esto es la famosísima forma canónica. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Chévere? Listo. Todavía no he sacado las épsilon, no se preocupen. Pero ahora traigo unas deltas y unas épsilons para hacer la cosa más divertida. Entonces, diría yo que yo el método simplex siempre lo explico de una forma diferente. Si ustedes ven grabaciones de años viejos, no hay dos iguales, ¿ya? Es porque pues ya es la edad, ¿no? Entonces yo me voy perdiendo y voy, ¿sí? Pero a lo que me refiero con que siempre me quedan diferentes es que yo a veces explico el simplex en 4 pasos y a veces en 7. O sea que no se preocupen, lo importante es que quede claro. Diría yo que el paso número 1 es armar la forma canónica. ¿Listo? Esa operación que hicimos ahorita, de que a cada restricción le agregamos su holgura y las convertimos en igualdades, y la fila de la función objetivo la creamos para poder encontrar su valor. Todo ese paso es el que yo llamaría el paso 1, encontrar la forma canónica o construir la forma canónica. ¿Listo? Construir la forma canónica. Paso número 2. El paso número 2 lo voy a llamar construir el primer tablero. Paso 2. Construir el primer tablero, el tablero de simplex. Construir el primer tablero de simplex. Y sobre esto también tengo que hacer una aclaración, y es que es muy común encontrar diferentes formas de construir el tablero según el libro y según el autor. Yo les voy a mostrar una que a mí me parece fácil. ¿Listo?
Eso no quiere decir que si ustedes lo ven diferente en algún libro, esté malo la mía o esté mala la del libro, no. ¿Sí? Ambas funcionan. Simplemente es que en algunos casos se presenta la información en un lugar diferente. ¿Ya? Pero vamos a ver si aquí nos cuadra. Entonces, para el primer tablero del método simplex, yo diría, vamos a hacer, a ver, déjenme yo pienso. Voy a poner aquí, ahí. Voy a poner aquí variable básica, Z, S1, S2, S3. Y acá tendré, bueno, hay gente que pone la Z, yo no la repito. Entonces yo pondría acá X1, X2, S1, S2, S3 y lado derecho. Este es mi tablero, así hago las rayas yo. ¿Listo? En otros libros, otros autores las construirán de forma diferente, pero van a ver que tiene que ser en últimas lo mismo. ¿Listo? Y hay tableros que manejan más información de la que yo les voy a poner allí. El mío es, yo creo que muy adaptado a mi memoria, entonces por eso les digo que con la edad tengo que hacer cosas más pequeñas porque no se me olvidan. ¿Ya? Y en este tablero yo voy simplemente a transcribir la forma canónica que está puesta allá arriba. Entonces empezamos con el renglón de Z. ¿Listo? Y vamos a hacerlo. Entonces en el renglón de Z, X1 vale menos 3000, X2 menos 5000, 0, 0, 0, y el lado derecho de la función objetiva en este momento es 0. Luego, en la primera restricción voy a tener que X1 tiene un coeficiente 1, X2 tiene un 0, S1 tiene un 1, S2 tiene un 0 y S3 tiene un 0, y el lado derecho de esa restricción es 4. Y asimismo para las otras dos restricciones. Entonces esto tiene un 0 aquí, un 2 aquí, 0 aquí, 1 acá, 0 aquí y 12 unidades. Y el último tiene 3, 2, 0, 0, 1 y 18. Bueno. Entonces, vamos a observar varias cosas. Primero, fíjense que he puesto en el lado izquierdo del tablerito arriba un título que dice variable básica. Las variables básicas son las que yo puedo despejar, los valores que yo puedo encontrar en cada tablero de simplex. Son las variables que van a tener algún valor en esa iteración, en ese tablero. ¿Listo? O sea que las otras son no básicas. En este tablero, ¿cuáles son las no básicas? X1 y X2 son las no básicas. X1 y X2. Acuérdense que ya creamos estas variables de C1, C2 y C3, ya son variables reales del problema. O sea que el problema ahora tiene 5 variables. Y tiene 5 variables, pero solamente 3 ecuaciones lineales. Luego, yo solo voy a poder despejar 3 de esas variables. Porque la otra variable siempre es Z y ella yo siempre quiero saber cuánto vale Z. Entonces ella me ocupa todo su primer renglón, no me deja campo a despejar a nadie más. En los otros 3 renglones yo voy a despejar 3 variables y eso es lo que voy a poder obtener como respuesta, 3 variables, ¿listo? Las variables que yo puedo llegar a despejar son X1, X2, S1, S2, S3, ¿listo? Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, de pronto es tan mal negocio, son tan mal negocio los dos productos que mi solución es no hacer nada. Entonces, si esa fuera la respuesta, S1, S2 y S3 yo las despejaría, ¿listo? Bueno, entonces, ojo, como X1 y X2 son no básicas, valen 0. Si X1 y X2 valen 0, ¿cuánto vale S1? ¿Y S2? ¿Y S3? Ojo con lo que voy a decir. Eso que ustedes acaban de decir es una característica de todo tablero de simplex, no solo del inicial.
En cada renglón se encuentra al lado derecho el valor de la variable básica de ese renglón. O sea que, ojo, en un tablero de simplex, S1 vale 4. La variable que esté aquí me da su valor al otro lado. Esa es una de las grandes ventajas del simplex. Me da la respuesta. Cada tablero es una respuesta. ¿Listo? Bien. Segunda cosa que quiero que observen. Hace un ratico les hablé de álgebra lineal. ¿Se acuerdan? Mire esto tan bonito aquí. Ajá. Esa identidad es la razón por la cual yo puedo hacer ese despeje. Si yo no conservo esa identidad, no puedo hacer el despeje en cada línea, porque observen que el S1 solamente tiene un 1 en esa matricita en su propio renglón. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual yo puedo hacer el despeje así tan fácil en el tablero. Y eso que les estoy diciendo es la razón por la cual nos tenemos que asegurar de que esa matriz esté presente en todos los tableros. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Ojo, que no va a estar siempre así, porque es que más adelante vamos a hacer cambios en las variables básicas. Cuando eso cambie, pues va a cambiar la ubicación de la matriz, pero tenemos que poder encontrarla, ahora lo vemos cómo. ¿Listo? Tenemos que poder asegurarnos de que la matriz está allí presente. ¿Listo? Bueno, y fíjense las características de la matriz. Ojo, cuando yo vaya a mirar cada columna de una variable básica, yo debo encontrar un 1 en su fila y un 0 en el resto de los términos de la columna. Miren ese 1. Tiene 0 en Z, 1 en S1, 0 en S2 y 0 en S3. Está bien. ¿Ya? Y el 0 incluye el renglón de Z. ¿Sí? Dentro de un momento hablamos de ese renglón de Z que tiene su consideración especial. Fíjense en S3, la columna de S3. ¿Dónde debe haber un 1? En la fila de S3 y ahí está. Y los demás términos de la columna deben ser ceros. ¿Listo? Entonces la forma de revisar que la matriz identidad se está obteniendo es así. Revisamos las columnas de las variables que son básicas en ese momento. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el renglón de Z. Como yo he dicho ya, o como ya dijimos, en este momento el valor de X1, ¿cuántas unidades voy a hacer de X1? Es 0. ¿Cuántas unidades voy a hacer de X2? Es 0. ¿Cuántas unidades voy a tener de S1? 4. ¿Cuántas unidades voy a tener de S2? 12. ¿Y cuántas unidades voy a tener de S3? 18. ¿Listo? Y el valor de la utilidad en este momento pues es 0. ¿Sí? Y yo lo puedo verificar como, tomen los valores que hay en ese primer renglón de Z y multiplíquenlos por los valores de las variables. Entonces ahí les va a dar menos 3000 por 0, menos 5000 por 0, 4 por 0, 12 por 0 y 18 por 0, todo eso suma 0. Entonces estamos bien. ¿Listo? Dime. Siempre los valores iniciales para las no básicas es 0. No solo los iniciales, toda variable no básica vale 0. Sí, toda variable no básica vale 0. En cualquier tablero, no solo en el inicial. ¿Listo? Bueno, entonces aquí va. Si yo quiero empezar a ganar plata, ¿qué tengo que hacer? Porque observen que a mí nadie me da plata para que me sobre un recurso. Ahí está comprobado. S1, S2 y S3 existen y están sobrando, pero nadie me está pagando plata. La función objetivo me está dando 0. Si yo quiero empezar a ganar plata, ¿qué tengo que hacer? Puesto en términos peatonales, porque eso es cierto lo que dijo Giovanni, y puesto en otros términos que significan lo mismo, pues yo tengo que empezar a producir para ganar plata. Hasta ahora no he producido nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo empezar a producir primero? ¿X1 o X2? Porque en estos tableros, ojo, en estos tableros vamos a cambiar una cosa a la vez. No se cambia todo. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. ¿Hago X1 o hago X2? Y hago solo una de las dos cosas al tiempo. ¿Listo? En este caso, ¿qué me conviene más? ¿Hacer X1 o hacer X2? X2. Fíjense cuál es la lógica que estamos aplicando allí. Que el coeficiente que me va a dar mejor resultado de utilidad por unidad de producto es con el que arranco a trabajar. Eso en términos científicos se llama el gradiente. Hagan de cuenta que es una pendiente, una inclinación, y ahora la vemos en el gráfico. La pendiente se ve allí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa?
A mí el problema me está diciendo, mire, usted tiene dos opciones en este momento. Si empieza a hacer producto X1, por cada unidad de X1 que haga, va a ganar 3.000 pesos. Si empieza a hacer producto X2, por cada unidad de X2 que haga, va a ganar 5.000 pesos. ¿Cuál le gusta más? Yo digo, pues hombre, ala, tío, ¿sí? Jolines, ¿sí? 5.000 es el valor más atractivo. Como, ¿se acuerdan que arriba hicimos un cambio del lugar del signo igual para dejar todo en la misma notación? Entonces, fíjense que los coeficientes que vemos allí negativos son los que aportan a la utilidad, ¿sí? Entonces, fíjense que en este instante hay dos variables dispuestas a aportar a la utilidad, que son X1 y X2. Yo voy a escoger lo que se llama para que entre, ¿sí? Entrar, ¿qué quiere decir? Que ahora ella entra a la solución básica, se va a volver una variable básica, ¿listo? Lo que estamos diciendo es que voy a querer producir X2 porque es la que me da mayor ganancia por unidad que yo produzca, ¿listo? Entonces, vamos a hacer algún apunte aquí en el cuadernito. Paso 2, construir el primer tablero de simplex. Listo, ya lo hicimos. Paso 2 cumplido. Entonces hagamos un paso 3. Paso 3, no, aquí tal vez. Paso 3. Seleccionar la variable que entra. Seleccionar la variable que entra entonces es ir a mirar el renglón de Z y ver qué variable quiere aportar más por unidad. Hagan de cuenta que es un fenómeno como el siguiente. Hay una fiesta y la fiesta tiene cover, hay que pagar. Resulta que S1, la fiesta es estar en el conjunto de variables básicas. Pues resulta que S1, S2 y S3 ya están en la fiesta. ¿Cuánto estarían ellas dispuestas a pagar para que las dejaran entrar a la fiesta? Nada, porque ya están en la fiesta. Miren los ceros. Pero en cambio X1 y X2 no están en la fiesta. X1 está dispuesto a aportar $3.000 por unidad de X1. Y X2 está dispuesto a aportar $5.000 por unidad de X2. El aporte por unidad que ofrece X2 es más alto. Me interesa. Entonces yo me voy por ahí. Yo digo, quien va a entrar es X2. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo pondré aquí que la variable que entra es X2. Paso 3. Ah, no, 4. Eso es porque el modelo en la forma canónica se vuelve lo inverso del inicial, ¿no? Porque si el inicial es de maximizar, este va a ser de minimizar. Entonces, como es el coeficiente mayor negativo. Pues no, espérate, allí pasó algo raro en lo que dijiste, no. Este modelo no es de minimizar, sigue siendo de maximizar. El tema es que se nos volvió así simplemente por la necesidad de tener Z, las otras variables sumadas, igual a resultado. Es por tener ese formato. Entonces, los que daban un aporte positivo en el inicial, ¿cierto? Pues se nos volvieron negativos, pero por culpa de la Z, porque el primer planteamiento era maximizar Z igual a. Sí, sino que cuando lo vimos entregado, vimos que el modelo, o como yo lo recuerdo, que si está maximizando, se cambia a minimizar. Entonces, como el de mayor impacto en minimización sería menos económico. Pero pues, puede que sea algo diferente, entonces, pero es la misma lógica. Sí, pero yo no pensaría en que esto se vuelve a minimizar porque en realidad no se vuelve a minimizar. Más bien pensar en que, más bien pensar en que el coeficiente que sea un número más negativo o un número negativo más grande es el que está dispuesto a aportar más en la siguiente ronda. Es como eso. Sí, si yo le meto ahí minimizar, me pierdo y no llego a la casa. No, prefiero no ponerlo ahí. Me pasa como Bad Bunny. ¿Ustedes no han visto Bad Bunny? ¿Ah? Me encantan todas sus canciones, es horroroso. Yo nunca había visto a alguien que tuviera tanto éxito sabiendo cantar tan poco. Yo he sorprendido, yo creo que yo quiero llegar a hacer eso. ¿Sí? No, claro que no, pero Bad Bunny tampoco. Por eso. Sí, ya. Debo empezar, claro. Vamos a dar un concierto. Tiene una canción que... Es terrible, es terrible. Es tan terrible que casi es bueno, pero no alcanza a ser muy bueno. No. Sí. Pero bueno, estoy listo. Ahora,
vamos a, para que x2 pueda entrar, tenemos que seleccionar una variable que salga. Ojo con lo que voy a decir. Escogemos hacer el ejemplo de simplex con el modelo más sencillo que hay, que es maximizar la función objetivo y puras restricciones de menor o igual. ¿Sí? Las explicaciones que yo les voy a dar no se traducen igualitas a los otros tipos de modelos que hay. Sin embargo, la matemática sí funciona igualito. ¿Ya? Pues por eso yo prefiero hacerlo con una explicación sencilla para que vean que en este caso se aplica de cierta forma. Bueno, entonces, miren. Por favor, miren bien ese tablero y calculen cuál es el mayor número de unidades de X2 que yo puedo llegar a hacer con la información que ustedes tienen allí. ¿Cómo puedo saber eso? Es que recuerden qué representa cada restricción. Si yo voy a hacer X2, ojo, si yo voy a hacer X2, ¿cuántas horas de planta 1 consumo? 0. ¿Cierto? O sea que yo puedo hacer todas las unidades de X2 que yo quiera, que no gasto tiempo en la planta 1. Está bien. Entonces, planta 1 no limita la cantidad de unidades de X2 que yo puedo hacer. Veamos planta 2. ¿Cuál sería la máxima cantidad de lotes de X2 que yo puedo hacer si me limito por el tiempo de la planta 2? 6. ¿De dónde sacamos ese 6? Tengo 12 horas disponibles y cada lote de X2 que yo haga consume 2, divido 2 entre 2. ¿Listo? Entonces hagamos esa cuenta por aquí. Yo tengo acá 12 dividido 2, yo alcanzaría a hacer 6 unidades de X1. Acá, si yo quisiera hacer 4 dividido entre 0, no aplica. Es decir, no restringe, no me limita la cantidad de unidades de X2 que puedo hacer. Y miremos la última. Yo tengo 18 horas disponibles y cada unidad de X2 consume 2 horas disponibles. Entonces 9. Entonces, ojo, si yo digo, voy a hacer 9 unidades de X2, ¿está bien? ¿Por qué no? Porque en la planta 2 no alcanzaría. Entonces, ¿cuál de esos cálculos necesito tener en cuenta? El que sea más limitante, el que sea más estrecho, el que sea más duro, ¿ya? El recurso que primero se agote. El recurso que primero se agota, si yo hago X2, en este caso, será el tiempo de planta 2, o sea, S2. ¿Listo? Entonces, la variable que sale va a ser la que corresponda a ese renglón, a esa restricción, que en este caso será S2. Yo lo voy a marcar aquí. Bueno, ojo. Cuando yo tenga, si ustedes vieron, es que a mí lo que no me gustó cuando vi la explicación de esto en el pregrado es que empezaban a poner la columna pivote, el número pivote, todos los pivotes, y eso se volvía una receta de ping-pong, donde yo tenía que aprender una serie de cálculos en orden que para mí no tenían relación con el mundo físico. La forma en que lo estamos haciendo sí tiene conexión con el mundo físico. Yo estoy preguntándome cuántos lotes de X2 alcanzo a hacer porque se me acaba el tiempo de las 3 plantas. Esa es la cuenta que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces miren. Si yo encontré un fenómeno, o encontramos todos acá un fenómeno particular, y era este 0. ¿Qué pasaría si yo en alguna de las filas hubiera tenido, por ejemplo, un -1? ¿Ya? -1 es, entre comillas, parecido a decir que ese producto, esa variable, en ese recurso no solamente no lo consume, sino que lo libera, lo aporta o lo genera. Por lo tanto, no necesitaría considerarlo como una limitación. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Cuando en esta columna haya ceros o números negativos, no los considero porque no van a limitar la cantidad de unidades de X2 que yo puedo hacer. Por eso allá arriba al 4 sobre 0 le puse NA, no le puse infinito, sino NA quiere decir no aplica. No aplica es no restringe, ¿ya? No lo debo considerar en mis cálculos de la variable que va a salir. ¿Cómo vamos hasta ahora?
¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, entonces vamos a ver ahora el paso número 5. Paso 5. Yo creo que el simplex de hoy va a salir como en 9 pasos. Paso 5. Paso 5 es transformar el tablero. Lo que pasa es que el 5 va a tener 5A, B, C, D y F. Transformar el tablero. Bueno, entonces yo quiero pasar de esta solución factible a otra solución factible que tenga un mejor valor de función objetivo. De una vez les pregunto ya, ¿cuántas unidades de X2 voy a hacer en el siguiente tablero? 6, eso ya lo calculamos, 6. Y si yo voy a hacer 6 unidades, ¿cuánto debería ser mi utilidad en ese otro tablero? 30.000, ¿cierto? El tablero que hagamos tiene que dar exactamente eso. Si no nos da que producimos 6 unidades de X2 y obtenemos una unidad de 30.000, algo nos quedó mal en un cálculo. ¿Ya? Pero observen que la solución que ustedes me están diciendo es absolutamente lógica y el simplex lo debe reflejar así. ¿Ya? Yo hice el cálculo. ¿Para cuántas unidades de X2 me alcanzan los recursos? Y resulta que me alcanza para hacer 6. Y al hacer 6, el recurso de renglón 2 se me acaba. Como el recurso de renglón 2 se me acaba, la S2 representa las unidades sobrantes. Como ya no va a sobrar, S2 se vuelve 0 y deja de ser básica. Y se va de ahí. Eso es. Entonces ahora vamos a hacer la magia del número pivote y del coso pivote y todas las cosas pivotes. Resulta que, fíjense, miren la columna que yo tengo aquí en X2. Para obtener la matriz perfecta de Gauss-Jordan con la identidad allí y poder despejarla, ojo, yo necesito, en lugar de un 5.000 aquí, un menos 5.000, necesito un 0. En este renglón, en lugar de un 0, necesito un 0, ahí está bien, ya lo tengo. En este lugar, que va a ser la próxima fila de X2, tengo un 2, pero necesito un 1. Y aquí abajo tengo un 2, pero necesito un 0. ¿Listo? Entonces, el paso 5.1, bueno, espérate, lo escribo aquí y lo miramos. Nueva fila. No, tranquila. Nueva fila de X2. Bueno, miren esto. Como decíamos que la columna de cada variable básica debe tener un 0, puros ceros y solamente un 1 en su fila. ¿Sí o no? Yorani. Sí. No, es que necesito que vas conmigo. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, fíjate, la variable que entra es X2, ¿cierto? ¿Cuál es la variable que sale? No, pues ya me pusiste. No. ¿Cuál es la variable que sale? S2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el próximo tablero esta fila ya no es de S2, sino de X2. ¿Listo? Y para que sea la fila de X2, entonces debe tener un 1 allí. Y de ahí para arriba, ceros. Entonces, lo que yo hago es encontrar primero ese 1 y con ese 1 obtengo los otros ceros. Esa es la operación. ¿Listo? Entonces, esperen y verán. Vamos a encontrar la nueva fila de X2. Yo necesito que allí donde está el círculo rojo no haya un 2, sino un 1. Entonces vamos a transformar la nueva fila de X2. Y miren mi notación. Yo voy a usar NF para decir nueva fila y AF para decir antigua fila. ¿Sí? Veámoslo así. Mira. La nueva fila de X2 es igual a la antigua fila de X2, de S2, antigua fila de S2 multiplicada por 0.5 o por un medio. Ese 0.5 quedó feito, así, 0.5. Para obtener este 1 que necesito acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo despacio y con buena letra. Esto se llama esta es la antigua fila de S2.
y la nueva fila de X2 es el resultado de multiplicar cada uno de los términos de esa antigua fila de C2 ¿por cuánto? Por un medio. 0 por un medio, 2 por un medio, 0 por un medio, 1 por un medio, un medio. 0 por un medio, 0. Y 12 por un medio, 6. ¿Listo? Bueno, ¿qué tengo allí? Tengo el instrumento que voy a usar para transformar las otras filas del tablero, para ponerlas en el formato que yo necesito. ¿Listo? Y el recurso que me va a permitir hacer esa transformación se llama este niño, este 1. ¿Ya? Ojo, fíjense que esa es la nueva fila de X2. ¿Cuánto hay al lado derecho de la nueva fila de X2? O sea que X2 es igual a... Velo ahí. Ahí está. Ya lo habíamos dicho, ya lo sabíamos. ¿Sí? Ahí es cuando en el libro les dicen el número pivote por el número pivote por la columna pivote por la fila pivote y todo a pivote y de ahí les tiene que dar mágicamente. No. La razón, fíjense, es que ya habíamos hecho el cálculo de para cuántas unidades de X2 nos alcanzaba el recurso de las horas de la planta 2. ¿Ya? Y nos alcanzaba para 6. Entonces dijimos, X2 va a ser 6. Véalo, ahí está. Pero sin necesidad de aprenderse números pivote y filas pivotes, que es que eso me parece horrible. ¿Sí? Parece, pues, muy desconectado. Muy desconectado. ¿Listo? Bueno. Y ahora, vamos a hacer paso 5.2. Se llama nueva fila de Z. Vamos a encontrar la nueva fila de Z. Entonces, ojo, yo que tengo en la fila de Z columna de X2, ¿qué quiero cambiar? Tengo que cambiar ese 5000 y volverlo 0. Razón muy simple. X2 antes estaba dispuesto a aportar por entrar, pero cuando ya entre ya no está dispuesto a aportar. Por eso en el próximo tablero allí debe haber un 0. ¿Listo? La forma de hacer esa transformación entonces es muy simple. Diríamos lo siguiente. La nueva fila de Z es igual a la antigua fila de Z más la nueva fila de X2 multiplicada por 5000. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso exactamente. Antigua fila de Z, la voy a copiar. Aquí está la antigua fila de Z, pero usemos todo en azul. Listo. Y esta otra cosa aquí pongámosla en verde. Entonces, nueva fila de Z multiplicada por 5000. La nueva fila de Z está ahí justo arriba. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 0 por 5000, me da 0. 5000 por 1, me da 5000. ¿Qué más? 5000 por 0, me da 0. 1, 2, 3. Sigo acá. 5000 por un medio, 2500. Sigo acá. 5000 por 0, 0. Y 5000 por 6, me da 30000. ¿Qué? Aquí va. Es 5000 por la nueva fila de X2. Mira la nueva fila de X2 aquí arribita. ¿Me ves dónde está el cursor aquí? ¿Sí? Bueno, entonces fíjate. Primer término es 0 por 5000. O sea, 1 por 5000. 5000. 0 por 5000. Aquí está, este. Luego, un medio por 5000. 2500. 0 por 5000. 0. Y 6 por 30000. Aquí me da. ¿Listo? Entonces tengo que hacer ahora la suma. Y lo que me dé aquí abajo será la nueva fila de Z. Entonces aquí me da menos 3000, 0, 0, 2500, 0 y 30000.
Hace un rato habíamos hecho una predicción de que el valor de función objetivo debería llegar a ser 30.000 cuando yo produjera 6 paquetes, 6 lotes de X1. Allí está. Esa es la razón. Allí lo encontramos. ¿Listo? Bueno. ¿Me pueden repetir, por favor, la explicación de por qué es por 5.000? Ah, claro, porque yo necesito que en la nueva fila de Z, en lugar del 5.000, haya un 0. Porque yo necesito que toda esta columna de X2 sea 0, 0, 1, 0. ¿Listo? Bueno, ya tengo, ojo, ya tengo la nueva fila de X2 que va a ser esta y ya tengo la nueva fila de Z. Sigue encontrar la nueva fila de S1 y la nueva fila de S3. Y también voy a usar la nueva fila de X2 para hacer esas transformaciones. Ahora observen, la nueva fila de S1 ya tiene el 0 donde lo necesito. Entonces, yo realmente no necesito cambiarle nada. O sea que aquí voy a poner 5.3 nueva fila de S1 y la nueva fila de S1 es igual a la antigua fila de S1. No necesito cambiarle nada. Entonces aquí está. La nueva fila de S1 ya está lista. Y para poder llenar el tablero me falta la nueva fila de S3. Entonces esa es la que vamos a hacer a continuación. Entonces será 5.4 nueva fila de S3. 5.4 nueva fila de S3. De S1. Ajá. Bueno, voy a traer la antigua fila de S3. S1 queda igualita. Listo. Entonces, la nueva fila de S3 es igual a la antigua fila de S3, que es esa que acabo de traer allí, más, ¿qué necesito lograr? Un 0 allí. ¿Sí? Entonces, más menos 2 por la nueva fila de X2. Voy a traer la nueva fila de X2 que se ha quedado por aquí arriba. Ven, aquí está. Pero a mí no me interesa la nueva fila de X2, me interesa multiplicada por menos 2. Entonces la vamos a multiplicar aquí. Será, primer término será 0, menos 2, 0, menos 1, 0 y menos 12. Y entonces tendremos que la nueva fila de S3 será 3, 0, 0, menos 1, 1 y 6. Entonces, con esas filas que hemos encontrado vamos a armar el nuevo tablero. Yo voy a copiar esta ficha para armar el nuevo tablero. Bueno, entonces esto sería como el paso que, como paso 6. Paso 6. Construir el nuevo tablero. Sí.
Bueno, nueva fila de Z. Aquí está la nueva fila de Z. Nueva fila de S1 es la misma antigua fila de S1. La copiamos. Luego S2. Ah, es que ya no es S2, ¿no? Ahora es X2. Entonces será la nueva fila de X2. Está aquí arribita. Perdón. Copiamos. Nueva fila de X2. Y nueva fila de S3, que está aquí cerquita. Listo. Y allí construimos el nuevo tablero. Bueno, entonces fíjense. Si a mí me dan un tablero así, me pueden preguntar, en ese tablero, ¿cuánto vale la función objetivo? ¿Cuántas unidades de recurso 1 le están sobrando? ¿Cuántas unidades de recurso 2 le están sobrando? ¿Cuántas unidades de recurso 3 le están sobrando? ¿Cuántas unidades de producto X1 está fabricando? ¿Cuántas unidades de producto X2 está fabricando? Fíjense que todo está ahí. Todo lo podemos leer directamente de allí. ¿Ya? Si una variable es no básica, pues está valiendo 0 en este momento. ¿Listo? Bueno. Paso 7. Es hacernos la pregunta, si este tablero es óptimo. ¿Cómo respondemos esa pregunta? ¿Dónde debemos observar? Ahí hay uno negativo. Allá, o sea, si no hay ningún coeficiente en la fila Z que sea negativo, quiere decir que ya nadie está dispuesto a aportar. No hay variables que quieran aportar por entrar. No hay nadie que quiera pagar para entrar. Pero en este caso todavía queda alguien que quiera aportar para entrar. ¿Sí? ¿Qué es quién? Entonces, fíjense, es óptimo. Si la respuesta es sí, entonces yo he terminado. Parar. Si la respuesta es no, ¿qué hago? Volvemos a alguno de esos pasos, ¿cierto? Volvemos al paso de seleccionar la variable que entra. O sea que volvemos al paso 3. ¿Ya? Entonces apuntémoslo aquí. Volver al paso 3. ¿Listo? Bueno, entonces ojo. A continuación entraría X1. ¿Quién va a salir? ¿Se acuerdan cómo hicimos la cuenta? Entonces aquí sería las unidades de recurso sobre las unidades de consumo. Me da 4. Unidades de recurso 6 sobre consumo 0. No restringe. Unidades de recurso 6 sobre unidades de consumo 3. 2. ¿Cuál de los 3 es más apretado? Este, ¿cierto? Entonces la variable que sale, esta es la variable que entra y esta es la variable que sale. Bueno, en este momento les voy a pedir el favor de que hagan las operaciones necesarias para encontrar el siguiente tablero.